Estamos aquí de regreso y está aquí en el estudio, como les anunciamos, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, el diputado Feliciano Castro. Diputado, muy buenos días. ¿Cómo estás, Feliciano? Víctor, buenos días, muchas gracias por estar acá. Gracias por aceptar esta invitación. Bueno, pues ya tiene Sinaloa presupuesto, ya tiene ley de ingresos para 2022. Salió por unanimidad, planchadito, así en paquete, con moño y todo. Se lo van a entregar al gobernador. Listo. E- Efectivamente, el presupuesto para el gobierno del estado de Sinaloa fue votado a favor por los 40 diputados. Es decir, en esto coincidimos el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Sinaloense, el Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y por supuesto Morena. Se acabó la oposición en el Congreso, todos No, a favor de un presupuesto de la Cuarta Transformación, no, todos. no, al contrario, yo diría que cuando la diversidad política se encausa a partir del diálogo, poniendo en el centro el interés del pueblo, el interés de Sinaloa, esto se traduce en acuerdos para avanzar de manera conjunta. La diversidad, es decir, fuerzas de oposición, al contrario, se fortalece. ¿De qué se trata? Se trata de que haya una oposición inteligente, que tenga propuestas, que cuestione, que critique, que deslinde, pero que sea capaz de decir, cuando el interés del pueblo esté en el centro, vamos al acuerdo. En otras palabras, buscamos los puntos de encuentro, no las divergencias. Las divergencias, por supuesto, que orientan, que enriquecen, que ayudan a que las cosas salgan bien. Simplemente, por ejemplo, estamos hablando de que se van a aplicar en Sinaloa 594 millones de pesos en apoyo a las personas con discapacidad. La mitad la va a poner el gobierno del estado, la otra parte el gobierno federal. ¿Qué fuerza política, qué razón inteligente se puede oponer a que se apoye a las personas con discapacidad? No, sería absurdo, sí. Vamos, no puedes ir en contra de eso, de acuerdo. ¿Y luego qué más? A ver. Bien, el presupuesto hoy en lo que hoy discutimos, a diferencia de procesos pasados, tiene algo muy importante. Hay una convergencia, hay una coincidencia entre el gobernador y los diputados. Desde el inicio mismo, Rubén Rocha Moya nos presenta una iniciativa de gobierno que ya contiene una orientación social. Sin duda que al concebir el presupuesto, el gobernador Rubén Rocha, parte de la sensibilidad social que le caracteriza, parte de los compromisos del pueblo, interpreta bien el sentido del voto ciudadano. Y, por decirlo de alguna manera, si tomamos dos aspectos del presupuesto, decía orientación social y hacía referencia a la discapacidad, pero también se crearon 500 plazas para basificar a 500 trabajadores del sector salud, una añeja, una vieja demanda que hoy se ve realizada. Ciertamente el reclamo son alrededor de 1.800, 2.000 plazas, pero este es un gran avance, Sí. es un gran paso con esfuerzo del gobierno del O sea, Estado, nunca había aportado ¿no? recursos estatales para basificar trabajadores del sector salud. De Se acuerdo. hacía en base, Sí. pero un poco en la clandestinidad, Ajá. ¿sí? Violentando derechos trabajadores Sí. y algo que hoy se reivindica. Esas bases van a ser con estricto apego a derecho a los trabajadores, respetando su antigüedad. Se destinan recursos para homologar los salarios de los trabajadores de los centros penitenciarios, también una vieja demanda. Así como también hay otro tipo de apoyos para que se pueda combatir particularmente la violencia de género. Por ejemplo, se crean dos albergues para atender a mujeres violentadas en Los Mochis, en Mazatlán, y el de Culiacán se fortalece, por citar algunos ejemplos de esa orientación Correcto. social. Hay algunos sectores que se quejan de que no les atendieron sus demandas. Por ejemplo, algunas organizaciones agrícolas están protestando por eso. ¿No? Yo diría al contrario.
el sector agrícola fue atendido y ese es el otro aspecto. No solo se trata de atender el reclamo bajo la figura de demandas de sectores sociales, sino apostarle a los sectores productivos. El gobierno y el presupuesto está concebido así, debe de propiciar condiciones para que se genere riqueza. Solo en la medida que se genere riqueza podrá haber una distribución más justa que propicie el bienestar social. Ejemplos: a los agricultores. ¿Cuál es la queja de los agricultores ciclo tras ciclo? El precio del maíz de la tonelada. Entonces, el gobierno del estado, a través del presupuesto aprobado, ya en la iniciativa del gobernador, por definición propia de este, trae un planteamiento. Se van a destinar 50 millones de pesos para la compra de coberturas. ¿Qué es esto? Es algo así como un seguro de precios para garantizar que el precio por tonelada al momento de venderlo al agricultor le garantice rentabilidad. Este es un asunto clave, fundamental, pero no solo eso. Aquí hay que decir que esos 50 millones en convenio con el Banco de México a través de FIRA se van a traducir en 700 millones de pesos. El gobierno federal en esta misma línea va a aportar 1,000 millones de pesos, 200,000 pesos que por cada proceso de producción se genere, se estará aportando 200 pesos por tonelada específicamente. En ese sentido, se va a hacer una sumatoria entre la cobertura del gobierno federal a través de Segalmex y, por otro lado, los 700 millones. Estamos hablando de 1,700 millones de pesos para la compra de este seguro de precios. Por otro lado, aquí mismo, nunca antes había habido un monto para seguros catastróficos de 45 millones de pesos. Hay un apoyo para las mujeres con proyectos productivos en el sector agropecuario por 10 millones de pesos. Bien. Yo diría que es al contrario. La pesca está siendo atendida, se va a ver aportaciones para motores, igualmente la ganadería. Las demandas de la llamada, este grupo que se estableció y se denomina Morena Agropecuaria, que están señalando que no atendieron sus demandas. Pues aquí hay un detalle muy importante. Ignoro en lo específico a qué demandas se refieren ellos. Lo que quiero aquí subrayar es que justamente el gobierno de la Cuarta Transformación se está planteando apostarle a la inversión directa, al apoyo directo con los productores y no orientar recursos a las organizaciones propiamente por una serie de viejas prácticas que deben de ser superadas. En este presupuesto no hay dinero para las organizaciones como tales. Incluso el gobernador ya planteó que la llamada cuota liga, esa que se le cobraba a los productores prácticamente impuesta por obligación, se acabó. ¿Y a dónde iba ese dinero? Para las organizaciones. O sea, para los líderes de las organizaciones. Sí. Entonces, eso se acabó. Ahora los apoyos van directamente a los beneficiados. Exactamente. Sin intermediarios. Exactamente. ¿Esto ya está en Sinaloa? Ya está en Sinaloa, es parte del cambio. No quiere decir que las organizaciones no sean importantes. Sí. Claro que son importantes y más aún si las organizaciones están concebidas para la promoción de la economía y para la defensa de los intereses del gremio, según se trate en este caso de productores. Eso es importante. El detalle es que ya no es posible seguir en una lógica de darle dinero por darle dinero a la organización. Correcto, ¿no? Eso está muy bien. Entonces, digamos que ya no tiene sentido que estén cabildeando en el Congreso estas organizaciones porque a ellos no les van a dar recursos. No le toca al Congreso del Estado, después de aprobado el presupuesto, otorgarle recursos a nadie, a ningún sector. El rol y la función del Congreso termina cuando ya se vota y se emite el decreto de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el 2022. Entonces, por supuesto que las puertas del Congreso invariablemente estarán abiertas para dialogar, para cabildear con cualquier sector, con cualquier organización, siempre. Sí. Hay otro sector que está señalando, digamos, a través de redes sociales, y ayer nos comentaban,
estaba recuperando un comentario de Tiago Ventura. Dice que organizaciones de la comunidad LGBT solicitaron recursos en el presupuesto, etiquetados en el presupuesto para programas que tengan, digamos, para la prevención y erradicación de la violencia de género, y que va 0 pesos, 0 centavos. No sé No, está equivocado esta organización, y yo hace un momento lo decía, ¿no? Por ejemplo, si de violencia de género hablamos, en el presupuesto debe contenerse propuestas etiquetadas justamente para garantizar acciones. Primero, se incrementa el presupuesto para la Comisión de Atención a Víctimas. Se incrementa el presupuesto y está claramente etiquetado. Quiero decir que particularmente las diputadas del Congreso, que de 40 diputados, 23 son mujeres, estuvieron empeñadas en que esto se garantizara. Se hizo eso. Segundo, la Secretaría de la Mujer eleva de manera significativa o tiene por primera vez un presupuesto de un poco más de 70 millones de pesos. Y de este recurso, la subsecretaría que más recursos lleva es justamente la subsecretaría orientada a garantizar una vida libre de violencia. La creación de los albergues en Mochis, en Mazatlán, y el fortalecimiento del albergue en Culiacán, tan solo estos casos son ejemplos contundentes, claros, que tanto en la propuesta de Rubén Rocha Moya como en las aportaciones de los diputados y las diputadas fue justamente garantizar este tipo de situaciones. No es exacto lo que se dice. Eso es. Bien, finalmente nos queda poco más de un minuto. ¿Cuáles son los sectores que resultaron sacrificados? ¿Qué parte quitaron para atender estas necesidades sociales? Fueron recursos orientados a las actividades administrativas. ¿Gasto corriente? Gasto de las diversas secretarías, de tal manera que sector social a ninguno se le quitó, de acuerdo a la propuesta que traía el gobierno del Estado. Y quiero subrayar aquí una cosa, Víctor. Sí. A diferencia de otras legislaturas, la reasignación no es en resistencia del Ejecutivo, al contrario. Fíjate qué pasó. Por primera vez en toda la historia del Poder Legislativo en Sinaloa, el gobernador asiste en el marco del análisis del presupuesto a las instalaciones del Congreso. Y siempre era al revés, los diputados iban a Palacio de Gobierno. Sí, y justamente se dio algo muy importante. Por iniciativa misma del gobernador, y ayer firmó ese convenio en Tabasco, por iniciativa misma del gobernador, él planteó, preocupado justamente porque la atención a las personas con discapacidad no abarcaba a todo el mundo. Fue el gobernador y nos dijo, ¿saben qué? Vamos aumentándole 129 millones de pesos para atender la discapacidad. Se reunió con todos los diputados, luego después se reúne con la Comisión de Hacienda. Nunca antes, de tal manera que el proceso de reasignación que hicimos en el Congreso fue en una relación constante con el Ejecutivo a través del propio gobernador y del secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega. Bien. Eso es lo que cabe destacar. Eso es. ¿Cuánto van a recibir en este caso, por pensión o apoyo social, las personas con discapacidad, y cuántos son los que resultarán beneficiados? Estamos hablando de que van a ser favorecidos las personas con discapacidad permanente, rebasan los 80,000, creo que son alrededor de 84,000. La cantidad exacta, las reglas de operación, eso le corresponde al gobierno del Estado y al gobierno federal, no le corresponde o no va dentro del presupuesto. En el presupuesto se etiqueta la política en general. Y la cifra global. Exactamente. ¿Pero va a ser una pensión mensual? Sí, creo que va a ser mensual. No sé si mensual o bimensual. Eso será propio de las reglas de operación. Lo que deben de tener las personas con discapacidad en Sinaloa y sus familias y la sociedad en general es que habrá un apoyo permanente a todas las personas con discapacidad. Muy bien, pues muchas gracias por esta entrevista, Feliciano, gracias por la información con lo que se refiere al Congreso. Hay muchos otros asuntos que quedarán pendientes, pero ya seguiremos platicando. Sí, muchas gracias, Víctor. Nada más un detalle. Sí. En la iniciativa del gobernador,
ya traía la propuesta de crear 400 plazas para basificación en el sector salud. El Congreso, en acuerdo con el gobernador, resuelve agregar 100 plazas más. Quiero decir que estas 100 plazas más entrarán a partir del mes de junio del 2022. Sí. Para dejarlo claro, Sí, cuál va a ser el proceso. Las otras 400 sí a partir de enero, ¿verdad? Empieza el proceso Sí, en de enero a junio, Sí. concluye ese proceso y se continúa con el otro paquete. Muy bien, está claro. Muchas gracias, diputado. Gracias, Víctor, muy amable. Feliciano Castro, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. Son las 7:47, una pausa.